Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy toca masaje de pie, pollo. Vamos a hacer un masajito con mis técnicas favoritas. Primero de todo, comodidad. Yo estoy en una silla que pivota para poder trabajar desde un lado o desde el otro, lo que más me apetezca. Comodidad al paciente, una buena toallita y que el pie esté relajado. Un truco de pro, un poco de aceite, llevada al microondas durante 50-60 segunditos, ¿de acuerdo? Mojamos manos y empezamos con la primera técnica. La primera técnica es muy sencilla, es un roce superficial, es una manera de decirle al pie, oye, vamos a darte un masaje. Con esto activamos la circulación, vamos viendo si hay zonas más duras, menos duras, si se mueve bien el pie, si no se mueve, y es simplemente pasar las manos con muchísimo cariño por lo que es el pie, haciendo técnicas de embudo, haciendo un poquito de presión, pero muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. Como digo, todo el tobillo, todo el talón, toda la planta, todos los deditos. Podemos ver si hay un dedo más rígido que otro con estos movimientos que estamos haciendo para generar ese primer masaje de roce superficial. Segunda técnica con la que tenemos que seguir. Vamos a hacer un poquito de pinza para generar más presión. Una pinza es esto, mirad, cojo y empujo hacia arriba. Cojo y empujo hacia arriba. Bien, nos podríamos venir aquí, cogiendo y empujando hacia arriba. Esto ya es un bombeo mucho más potente que vamos a realizar para generar un bombeo más profundo de la circulación, ¿vale? Cogemos en pinza y bombeamos hacia arriba. Cogemos en pinza y bombeamos hacia arriba. Como veis, voy cambiando la posición en función de que quiera pasar más por el dorso o quiera pasar más por lo que es la planta. Este ejercicio, cada uno lo podemos hacer durante 1, 2, 3 minutos. Os voy a dar 10 técnicas, un masaje de 20 minutos de pie. Eso es una auténtica maravilla. Siguiente técnica, los talones, tremendamente importantes. Fijaros qué ejercicio más simple en el que realizamos una pinza, se lo metemos al talón por izquierda y por derecha y vamos a sujetar un poquito el pie y a realizar ese círculo en el taloncito. Bien castigados los talones que tenemos de dar paseos, estar de pie, hacer ejercicio y no nos damos cariño. Este masaje, como digo, hace la delicia de mis pacientes a diario en clínica. Una vez que llevemos unos 30 segundos en un sentido, podemos cambiar el sentido y hacerlo en el otro. Y al igual, también podemos hacer este masaje de talón que va el dedo por un lado y la mano por el otro. Podríamos coger los dos deditos y generar, ¿de acuerdo?, ese masaje por ambos lados a la vez que vamos trabajando nuestro pie, ¿de acuerdo? Círculos adentro, círculos afuera. Una de mis técnicas secretas que la gente agradece más cuando se la enseño es la siguiente. Fijaros, vamos a coger con estos dos deditos, 3 deditos, lo que es los dedos del pie. Vamos a hacer 3 líneas vectoriales, un ejercicio que es el siguiente. Círculo, 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 círculo y acabamos en el meta. Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer una pasada y hacemos esas 3 líneas vectoriales, esos 3 vectores, metiendo un poquito de presión y círculo, presión y círculo, presión y círculo y terminando con una pasada fuerte con el dedito, sin hacer daño. Aquí ya ha habido un movimiento raro diciendo, oye tú, no me metas tanta caña, escuchar el pie, literalmente escucharlo. A ver si os deja o nos deja. Y la última línea sería ir trabajando por fuera, la tercera línea, hasta que lleguéis a este reborde óseo y hagáis otra pasada. Esto, si vais rápido, podéis hacerlo 2
o 3 veces. Es una auténtica de maravilla a la hora de soltar presión en el tobillo. El masaje en los pies favorece la circulación sanguínea, lo que contribuye a reducir la hinchazón, aliviar la fatiga y mejorar la oxigenación de los tejidos. Los masajes pueden aliviar el dolor de pies, causado por diversas condiciones como la fascitis plantar o espolones calcáneos. Además, al relajar los músculos de los pies, puede aliviar las tensiones que se irradian a otras partes del cuerpo. Otra de mis técnicas secretas es el carrusel de dedo. Técnica con la que me he ganado un ¡oh, qué manos tienes! Bueno, es que te den un masaje en los pies es tremendamente gustoso. Vamos a cerrar el puño y vamos a hacer este gesto que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Y vamos a acompañar con un movimiento de torsión de muñeca, a la vez que vamos haciendo ese movimiento. Fijaros qué maravilla, cómo barremos toda la musculatura y hacemos un stop en los dedos aquí arriba para poder generar que no se nos vaya el pie, ¿de acuerdo? Trabajaremos desde el talón hasta lo que son los deditos. Los deditos no los masajeamos porque se nos van, ¿de acuerdo?, por la presión. Vamos a realizar esta técnica otra vez, entre 1, 2 o 3 minutos. Siguiente técnica. Estamos haciendo técnicas de círculo y técnicas longitudinales a la musculatura. Ahora vamos a hacer unas pasadas perpendiculares. Y es tan sencillo como agarrar el pie y querer abrirlo. Agarrar el pie y querer abrirlo. Fijaros, agarro con los dedos, tiro hacia afuera. Agarro con los dedos, tiro hacia afuera. Muy despacito, ¿vale? Es muy importante no hacer técnicas balísticas, no es esto, ¿de acuerdo? Sino trabajo desde un dedito y me voy hacia afuera, con un stop en los dedos gordos, donde vamos a hacer que la palanca se produzca. Siguiente masaje que vamos a realizar, vamos a trabajar la musculatura que está entre los dedos, musculatura que sufre mucho y que no se le da nunca cariño. Vamos a trabajar con nuestro primer dedo en el dorso, pasando por arriba, y con nuestro segundo y tercer dedo haciendo pasadas entre los dedos, generando un efecto de pinza. Entonces, pinzaría y tiraría, pinzaría y tiraría entre el segundo y el tercer dedo, pinzaría y tiraría entre el tercero y el cuarto, pinzaría y tiraría entre el cuarto y el quinto. ¿Qué mínimo? Hacer 2-3 pasadas. Vuelvo a coger, relajamos, un dedo está trabajando por arriba, otro por abajo. Escuchamos al paciente que no se retuerza de dolor y vamos tirando en el vector de los dedos, trabajando la musculatura que está entre los dedos. Terminaremos con la tercera y la cuarta, y entre la cuarta y la quinta. Ejercicio que nos viene genial para trabajar lumbricales. Un ejercicio que viene muy bien para decoaptar la articulación del propio dedo, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como agarramos dedo y tiramos en el vector del propio dedo. Tiramos del dedo gordo despacito, abarcamos segundo dedo, tiramos del segundo dedo despacito, abarcamos tercer dedo y estiramos despacito. Cuarto dedo, abarcamos y tiramos despacio. Quinto dedo, puedes venirte a una posición más anterior, abarcamos y tiramos despacio. Este ejercicio se puede hacer de muchas maneras. Me voy a levantar un segundito, lo vais a ver, que sería cogiendo, tirando, cogiendo y tirando del quinto, sujetando, tirando del segundo, despacito, sujetando, estirando del cuarto,
sujetando, estirando y terminando con el tercero. Esto lo vamos a repetir al menos 2-3 pasadas. Un ejercicio para descargar la planta del pie, que es muy potente, que tenéis que hacerlo con cuidado, es técnica nudillar, técnica de puño. Y es tan sencillo como bloquear el movimiento con esta palma y generar una movilidad con 4 líneas de masaje, 4 vectores de masaje que nos van a salir desde el talón hasta literalmente los dedos. Desde el talón, hacemos fuerza, bloqueamos y vamos desde los dedos. El otro día me decían, oye, ¿y esta mano es necesaria? Sí, porque si hacemos esto, fijar lo que pasa. El pie se vence y se va para todos lados, entonces le damos equilibrio. Sube una mano por dentro, por arriba y por abajo, generando un bombeo tremendamente potente, que podemos repetir incluso subiendo y bajando. Pues hasta aquí mis técnicas secretas de masaje en pies. ¿Te gustaría que masajeásemos otra zona? ¿Tienes tú técnicas secretas que quieras contarme? Déjame un comentario y, como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.